primero empezar era como para romper el hielo, por el tema del universo de los sistemas. La pregunta que siempre me hago es, ¿qué llevó, o tal vez una opinión personal, a que la axonometría sea la hermana menor de los otros dos sistemas? Sí, sí, sí. No sé si compartí ese principio, pero... Sí, sí, sí. Te cuento que, digamos, los que podríamos llamar los tres grandes sistemas, aunque exista esta hermana menor, se basan en cuestiones muy claras que son los modos de proyección. Es decir, la axonometría tiene un formato de proyección, también lo tiene la perspectiva y también lo tienen los geometrales. Aunque podríamos decir que en cierta medida geometrales y axonometría tienen un cierto parentesco, a lo mejor un poquito lejano, pero lo tienen. Lo que ocurre es que yo creo que estos tres sistemas nacen por estas formas distintas de proyectar el objeto que está en el espacio, pasarlo al plano, pero no es solo eso. Los sistemas de proyección son solamente un formato diríamos, de construcción y de operación, pero lo más importante son las significaciones derivadas de estas cuestiones. Es decir, cómo construye significativamente el espacio y la perspectiva es distinto de cómo lo hacen los geometrales y cómo lo hace la axonometría. Si nos remontamos un poco a la historia, por allí encontramos trabajos ejemplares donde uno puede ver esbozos de axonometría, donde a lo mejor esos principios de proyecciones más complejos que tiene la perspectiva, con sus fugas, con deformaciones entre comillas, quizás no estén tan presentes o sean más bien primitivos, ¿no? Gran parte por ejemplo, de los cuadros medievales están como axonometrados, entre comillas, ¿no? Y es tal vez, digamos, la perspectiva como uno de los, quizás, últimos de los sistemas, por su complejidad, estimo yo, pero fundamentalmente por los conceptos que encierra. Es decir, cada sistema construye la espacialidad de una determinada manera. Y esto es tan fuerte que los identifica. Y que, digamos, la complejidad de la perspectiva sí. También está un poco al revés porque la codificó Alberti primero, Claro. o sea, se puso antes. Y sí, sí. Claro, y si la axonometría nace, creo que la axonometría justamente de Sarge está a mitad de camino. Primero fue la perspectiva, después, por ahí 1600, la axonometría, pero después todo se codificó en Monge, ya más finalizado del siglo XVIII, creo, ¿no? Sí, XVIII. Después vemos, lo chequeamos eso. Pero, ¿te parece que es un prejuicio local o es algo de la arquitectura ya en sí, de que la axonometría sea el sistema en la enseñanza o en la producción como el que aparece después? ¿O no aparece? Sí, o no aparece. Sí. A ver, hay que distinguir en esta historia que estás relatando aquello que fue la historia de los dibujos sin normativas explícitas de aquellos que tuvieron una explicación, una fundamentación y los principios que las gobiernan. Yo estoy seguro que los geometrales, desde el inicio, porque para trazar un templo se hacía en el terreno. Se hacía en el terreno, se dibujaba la planta, digamos, ¿no? Aunque no se supiesen todos los entretelones que este sistema implicaba. Quiero decir que, por eso debemos distinguir entre cuándo surge como dibujo y cuándo surge como codificación específica establecida a través de leyes concretas, ¿no? El caso de Monge, o digamos, todos los grandes maestros que fueron conceptos. En cuanto a la jerarquización, porque creo que un poco lo que vos estás planteando es cómo están jerarquizadas los sistemas, cómo son vistos los sistemas. Bueno, a mí, esto es una teoría totalmente personal, me parece que equivocadamente y tal vez por uso y costumbre o por no
hacer una evaluación profunda, digamos, de estas cuestiones, se entendía como que los geometrales era la precisión, la exactitud, la correspondencia, porque vean cómo la planta se corresponde con el abatimiento de la vista y cómo los cortes tienen que ver con las secciones, etcétera, etcétera. Y todo eso, digamos, parecía como útil, necesario, y por otra parte, el instrumento adecuado como comunicación. Es decir, había que hacer buenos planos para que el edificio tuviese material para ser construido, digamos. Esto le dio como una especie de jerarquía, de valoración, pero yo diría con una intencionalidad comunicacional, de transmisión de ideas. Que esto sea así perfectamente, vamos a dar las pautas para que sea rigurosamente ordenado, trabajado y no haya errores. La perspectiva fue valorado más como una interpretación y visualización del espacio, un modo de entender, pero casi diría con un sentido más artístico. Y a la pobre axonometría le tocó ser la que, bueno, era bastante útil para mostrar los detalles, ¿no? Es decir, cómo este corte de la madera para que se encastre con esta pieza y aquella cosa con esta otra, o estas piedras con estas piedras, ¿no? Es decir, creo que se repartió un poco las valoraciones y significaciones de un modo, yo diría, no muy ajustado, pero casi por una especie de necesidad donde fundamentalmente era el modo comunicacional. Claro. Y sí, es uno de los aspectos de la representación, pero Claro. tal vez el menos significativo. Lo más importante para mí es lo otro, es decir, de qué modo lo codifican al espacio cada uno de estos sistemas y cómo significan la espacialidad desde ese punto de vista. Por ejemplo, yo creo, y esto casi estoy cometiendo un pecado, tiene que ver con la historia de nuestra facultad. Nuestra facultad no surgió como facultad de arquitectura. Nuestra facultad, hablo del caso específico de lo que surgió aquí, ¿no? Surgió como una escuela de la facultad de ingeniería. Es decir, era una dependencia, ¿no?, en cierta medida, de ingeniería. Y la presencia de los ingenieros en el manejo, digamos, de buena parte de las materias, y específicamente de geometría descriptiva, le dio a la geometría descriptiva, en su versión, digamos, de sobrevaloración de los geometrales, un valor fuerte, profundo, y marcó, digamos, una línea. Tan es así que desde aquella época tan remota hasta nuestros días sigue existiendo la materia geometría descriptiva y no ha estado ausente nunca en ningún programa. Mientras que los otros dos sistemas deambularon por ahí buscando como su lugar y incluso en aquellos momentos originarios de la facultad, los que manejaban la perspectiva, por ejemplo, o eran artistas plásticos, que eran docentes de la facultad, y también algunos profesores, seguramente de arquitectura, preocupados, digamos, también por esta cuestión de la interpretación del espacio a través de la perspectiva, ¿no? Pero yo me refiero de que de alguna manera estas jerarquizaciones diferenciadas tienen que ver también con quienes manejaron desde la docencia estos niveles. La axonometría nunca tuvo una, digamos, vida propia. Tampoco lo tuvo la geometría. Fue como una subparte de las materias llamadas visiones, comunicaciones o cosas por el estilo, morfología, porque, digamos, también crearon el fenómeno de la segregación, es decir, esto de partir la gráfica en tres campos y casi verlos como si fueran, yo no diría distintas provincias, distintos continentes. Pero ahí está.
Eso lo ves en la facultad, pero en la... No, sí, yo te decía, estoy hablando un poco en lo Claro. histórico de la facultad, ¿no? Pero esta segregación, digamos, y esta dicotomía tan marcada entre uno y otro, como una especie de momentos así tan diferenciados y tan pocos englobados en una idea general de la gráfica, lo tengo en mi propia experiencia personal, digamos, ¿no? En tercer año nos dieron un proyecto a hacer en la materia de arquitectura. El proyecto era muy interesante, estaba muy bien planteado porque era una vivienda en la costa, digamos, de la Florida. Ahí los terrenos tienen un fuerte desnivel entre la calle que está, digamos, más atrás y la avenida sobre el río. Y esto originaba un desnivel y una conformación topológica interesante para un proyecto. Mi proyecto era muy sencillo, simplemente prolongaba el nivel superior como techo de la casa, armaba ahí debajo la casa y, en fin, había una serie de articulaciones espaciales interesantes y yo incluí en esa entrega una axonometría, porque me parecía interesante ver esta idea de una imagen que de alguna forma es espacial, ¿no? De esta situación de desniveles, de los elementos que estaban arriba, abajo, lo que estaban... Y me la sacaron de la entrega. ¿Año? Estoy hablando, más o menos estamos hablando del año 62, 63. Claro, tal vez la axonometría no haya sido muy bonita, no, pero es que no era un dibujo de arquitectura. No era un dibujo de arquitectura eso. Era como que se filtró un campo, entró inapropiadamente en un espacio que no le pertenecía. Era una perspectiva, digamos, una axonometría, digamos, como frontal, digamos, Sí. similar al corte, para visualizar esta situación de lo alto, lo bajo, todo, ¿no? Era una lectura así del despliegue de todo el proyecto. Como contrapartida a eso había que hacer 16 perspectivas. Y yo recuerdo que una de las perspectivas era del toalé, porque ya no sabía más que perspectivar. Creo que la que seguía era el interior del placar. Porque era una cosa así de pedir axonometrías hasta hartazgo, digamos, cuando en realidad otras interpretaciones espaciales que daban cuenta de lo esencial del proyecto, no en esta mera visualidad, diríamos, que al final terminaba siendo casi una especie de rincones, sino de aquello que estaba como trascendiendo los fundamentos del proyecto. En ello estaba radicado la idea matriz de esa forma que iba a tener la obra y cómo se armaba respecto de la situación del sitio. Y bueno, ahí también nos muestra las distintas jerarquías, ¿no?, que tenían las... Y ahí mencionaste una palabra que para mí es clave. Como vos decías, vos tenés una teoría de por qué, un poco en base a tu historia. Yo creo que la palabra es forma. Yo creo que en esta facultad se le tiene miedo a hablar de forma. Sí, sí. El lugar es sacro. El programa es otra Sí, sí. algo que no se puede tocar, es una verdad indiscutible, un dogma. Pero la gente tiene miedo de hablar de forma y justamente este sistema es un sistema de objetos, preeminencia del objeto. Se saca al observador, el observador tiene subjetividad, el objeto y podemos hablar de otras cosas. No, esto nos lleva a un campo interesante porque precisamente la axonometría, generalmente los comentarios de la gente era que la axonometría parecía como una perspectiva mal hecha porque no se achicaba con la profundidad del espacio. Una perspectiva mal hecha. Esto marca, ¿no? Así para ser claro. Bien, pero ¿qué pasaba con este tema? Es que lo que no se entiende, diría yo, es que la perspectiva tiene virtudes extraordinarias en dar primero la totalidad. Es decir, yo puedo hacer una axonometría hasta el infinito, cosa que la perspectiva no puede porque llegó el punto y ya se acabó. Es decir, esta idea de totalidad y esta idea de la visión de Dios.
que la perspectiva sería como la visión humana, el hombre observando el espacio desde un determinado punto, con el ojo ahí, con el punto de proyección, En cambio, la geometría es como Dios que mira el mundo desde arriba, lo ve todo, no tiene deformaciones porque está más lejos ni más cerca, está todo ahí. Y yo creo que entender la arquitectura desde esa perspectiva, es decir, ver la obra en forma integral, completa, porque lo otro tiene una maravillosas funciones que cumplir en las etapas proyectuales. Pero ¿cuántas veces se ha convertido en eso? En lo que yo diría la mera visión de los rincones. En la mera visión de los rincones, y es un poco extrapolando, es como esas mujeres que tienen aspectos lindos, pero no son lindas en realidad. Entonces tenés que mirarlas y las que ves solo lado son interesantes. Solo del perfil. Entonces, el mundo visual que vos te referís, que maneja el espacio axonométrico, es fantástico, sobre todo para nuestra obsesión como arquitectos de querer controlar todo. Exacto. Sí. Y esto acá viene con lo de Dios, ¿no? Es decir, esta visión que domina todo. Es decir, yo aquí tengo todo. Incluso, esto tiene sus anécdotas también en el campo de lo pedagógico, ¿no? Yo veía, ya hace muy poco que empezó a ser como docente, jefe de trabajo práctico. Y me acuerdo que había un librito sobre axonometría, muy primitivo, yo hoy lo veo y es un libro muy elemental, pero casi escribir eso era como escribir un panfleto. ¿Año? ¿Más o menos? ¿70 ya? Sí, podría ser cerca de lo. A ver, no. Sí, un poco, sí, puede ser el 70 y algo. En ese momento, digamos, la axonometría, yo la planteé en sus distintas formas, porque también la arquitectura, igual que la perspectiva, digamos, tiene sus entretelones menores, ¿no? Es decir, uno empieza como a hacer un ajuste. Y yo quería plantear allí tres modos clásicos, digamos, de proyección que tenía, que es la isometría, por una parte, y después esas proyecciones que lo llamaba frontal, ¿no es cierto?, o sobre plano base, porque lo estaba tratando de dar como idea arquitectónica, como yo hago la planta y la levanto, o cómo hago una vista y la doy profundidad, o cómo hago esta cuestión de una figura que no mantiene sus ángulos rectos y que de alguna manera es una proyección con isometría con otras cualidades. Incluso le ponía los ejemplos y hablaba un poco sobre eso y presentaba también algo acerca de los maestros que ya en ese momento estaban usando eso. ¿Sí? En esa época... Estaba Peter Eastman, ya conocía. Claro, estaba por ejemplo Stirling. La obra de Stirling no se conocía nada más que su axonometría, casi diría lo único que se conocía, la axonometría. Y muchas obras de Testa también, es decir, él armaba las axonometrías. Yo un poco lo quería poner en escena, es decir, señores, acá el mundo está rotando en estos ejes, veamos un poco. Justamente, rotando en estos ejes. Sí. Y a mí me parecía que, te digo, más allá de las imperfecciones que quizás pueda tener este trabajo, me pareció casi como un panfleto o como una proclama, digamos, ¿no? Un mensaje como diciendo, esto es un material para trabajo arquitectónico. Y tiene su sentido. Y ojo, no confundamos, no son todos iguales, ¿no? Porque si yo hago una isometría, estoy hablando de una manera. Si estoy armando una frontal, hablo de otras cosas y así, ¿no? Y a mí me parece que esto un poco rompió esta idea de que la axonometría era para ver cómo unas piezas metálicas o de madera se entrecruzaban en una carpintería, ¿no? Una cosa realmente trágica. Y por otro lado, es interesante cuando uno estudia un poco la historia de todo esto, cómo en los distintos momentos van apareciendo estas cosas, ¿no? De pronto uno ve una fachada trabajada de una forma, de otra, incluso los truquitos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un cuadro fabuloso que está guardado así en Rue Español, que lo dibuja Roca, y dibuja la fachada del Club Español. Seamos justos, el Club Español tiene una fuerte articulaciones formales,
no son grandes volúmenes que avanzan y retroceden, sino son más bien en lugares, y sobre todo mucho trabajo de relieve. ¿Cómo conseguían eso? Bueno, con luces y sombras, y a pesar de ser eso una pista trabajada muy bien y en acuarela, tenía el carácter de algo más que una fachada. ¿Y qué es lo que hace como trampita? Le coloca la vereda como en perspectiva y la calle. Sí, una cosa rarísima. Pero cuando uno lo ve, cree que es una perspectiva. No es una perspectiva, pero tiene esta trampa de tener el piso, digamos, como que empieza a jugar por un lado, y toda esta otra juegos de volumetría más bien trabajados con luces y sombras y con colores, obviamente con acuarela, ¿no? Es un trabajo muy bonito. Quiero decir, también es interesante esto porque empieza a marcar las fisuras, es decir, aquello donde la gráfica eran 3 campos, podemos dividirlo en 3 campos, empieza a tener fisuras. Es decir, yo he sido un gran cuestionador del rigor, diríamos, de las clasificaciones, porque momifican. Es decir, es cierto que las cosas tienen que estar clasificadas, porque si no, no podríamos operar con ellas, ¿no? Hay dinámicas y cosas que implican tener controles, manejos, etc. Pero ocurre que también momifican, es decir, no permiten nuevas combinatorias. Y esto ocurre después ya por los 80, es decir, por los 80 empiezan a aparecer dibujos que a uno lo sorprenden, porque en parte es una planta, pero después tiene como una axonometría, pero después... Rossi, Trier... Claro, incluso Morfosis, todos estos grupos más contemporáneos, digamos, que uno ve sus dibujos y es una mezcolanza, diría alguien, una mezcolanza de ese tema. Pero a mí me parece fácil, porque la clasificación, vuelvo a repetir, es buena. Porque uno tiene que tener, mira, esto es una axonometría así, o esto es un geometría de este tipo, es decir, todo eso está clasificado. Sin embargo, digamos, estas rupturas para mí señalan otros potenciales que han sido descuidados. Hay un corte famoso de la Ópera de París. Sí. Está el corte y cada espacio, pero debe haber, no sé, decenas de espacios, tiene su fuga propia. Esto es una alteración que le sacaría el pelo a cualquier profesor riguroso que dice la perspectiva tiene un único punto de fuga y morite, ¿no? Bueno, para mí me parece tan oportuno eso, porque es como dar la visión perfecta, digamos, de cada ventana interior que creo que ese corte construye. Pero ocurre que con esta cuestión de la asociar mucho la perspectiva a lo visual, tiene que tener un solo punto de fuga, porque nosotros miramos ahí, pum, pum, pum. El método teórico. El método. Y no solo eso, sino que además, aquí hay una cuestión que es la siguiente. El sistema, que a mí me parece que tiene que ser riguroso, todo lo que quiera, después veremos de cuán riguroso tiene que ser, pero está bien, el sistema tiene que ser riguroso porque si no es geometría tiene que cumplir con ciertas normas, si es perspectiva debe cumplir con ciertas normas, y si son geometrías tiene que cumplir con ciertas normas. Ahí estamos bien. Lo que pasa es que tenemos que distinguir también que hay productos. ¿Qué son los productos? Los productos son los dibujos derivados de los sistemas. Y en un momento eran incontaminados. Si acá estamos hablando de perspectiva, es perspectiva. Si estamos hablando de geometría, es geometría. Pero estos mundos ni se tocan. Después se cruzan en operaciones. Cuando se ocurre en las operaciones, ahí tenían un potencial riquísimo. Y por otro lado, yo creo que lo que ha pasado con las clasificaciones es que nos facilitan las cosas. Porque cuando uno tiene la cosa clasificada, dice, viste, este es negro, este es blanco, este es rosa, entonces cada uno titita todo en su casilla, mira que bien que lo sé, está todo acomodado. Lo importante es cuando en estas rupturas y estas nuevas combinaciones nos abren nuevos horizontes. Es decir, de pronto, aquello que era, no sé, un corte se transforma como una perspectiva y a su vez aparecen otros detalles como axonometrados. Y entonces, esta riqueza expresiva es porque
estamos demasiado, digamos, sí, son buenas en sí, pero digo, muchas veces están como negadas porque estamos demasiado restringidos a esas clasificaciones que sufrieron los productos. Y a mí lo que me parece es que esta renovación de los productos es fructífera, pero a mano llena. Te cuento una experiencia. Una experiencia, yo tengo alumnos de primer y de segundo año. A los 20 días de primer año les hago hacer una composición de piensen una forma en axonometría, exclusivamente en axonometría. Hice ese ejercicio con alumnos del segundo cuatrimestre del segundo año. Obviamente que el resultado fue mucho mejor en primero que en segundo. El de primero le dije cómo se extruía algo, o por socavamiento o extruyendo, y armaron y compusieron volumencitos muy sencillos en axonometría. El de segundo año no entendía que se podía componer en axonometría. Primero quería tener el dominio del objeto, hacerlo geometrales, después quería visualizarlo en una perspectiva y no sabía, nunca se le había ocurrido pensar que podía hacerlo todo solo de una sola manera y pensar el espacio directamente en la axonometría. Es decir que eso me dio la conclusión de que el primer año los deformamos. Vienen bien, Vienen bien, el problema somos nosotros. Los desviamos. Sí. Por eso, digamos, cómo influye, digamos, esas valoraciones o esas interpretaciones que eventualmente se pueden hacer de toda esta riqueza. Porque esto es un campo de una riqueza increíble, ¿no? Y ojo, también sobre qué base instrumental, o más bien diríamos sistemática trabajamos, ¿no? La perspectiva se puede trabajar, qué sé yo, de muchas maneras, pero hay un método que es el famoso método del cubo básico, que permite armar en el espacio una especie de combinaciones de estas figuras espaciales que después uno lo va como estructurando. Eso también influye en la capacidad de producción, digo, ¿no? Porque a lo mejor si te dice, no, yo para hacer una perspectiva tengo que hacer primero los geometrales para después poner ahí el punto y a ver cómo proyecto. Y claro, para ese sistema de armado distinto del cubo básico que te arma el espacio público. Uno es operativo y el otro es exactamente. justificativo. Exactamente. Sí. Y otra cosa que me parece que lo vemos en los pizarrones cuando están por las preentregas o cerca de entregar, donde ponen el pizarrón, bueno, tantas perspectivas, tantas axonometrías, o sea, y como que cada proyecto, y ahí aparecen, porque las perspectivas nunca hubo, siempre se manejaron en planta definiendo programas con un acercamiento poético al lugar, desde una tipología que está implantada por el docente, que ya le resolvía un poco lo organizado en planta, y el problema pasaba cuando le decían, bueno, ahora extruyan esto. Sí. Y aparecían todas las perspectivas, uno se daba cuenta que estaban quedando modelando forma, y aparece la perspectiva y no saben dónde ponerlo, porque no saben cuál es el lugar. Entonces buscan una imagen que deben tener internalizada y tratan de asociarla, y la axonometría aparece a lo último y por compromiso. Claro. Sí, acá yo diría un doble juego que también tenemos que prestar atención. Por un lado, digamos, cómo se lleva adelante el proyecto. Es decir, si uno, digamos, está trabajando con un alumno, ¿no? Según cómo uno entre al proyecto, también vamos a tener resultados desde ese lado, ¿no? Si un poco insistimos en que tienen que aparecer las plantas y todo, y el alumno va a estar haciendo geometrales, digamos, ¿no? Y a lo mejor se olvidó de otras cuestiones que a lo mejor responden a otro sistema. Y yo cada vez que he visto que un proyecto está dominado, pautado por un listado de tipos de dibujo, me pongo verde. Digo yo, no sé, a lo mejor este proyecto no voy a hacer ninguno de estos dibujos, voy a hacer otros dibujos, voy a hacer otras cosas, ¿no? Es clásico el tema de este italiano que no hacía perspectivas. Incluso hicimos una traducción del artículo de Sartori. Es decir, Sartori se cortaba la mano para hacer una perspectiva. Él veía todo en la geometría, le interesaba eso y trabajaba ahí. Bueno, déjalo tranquilo, te está planteando desde ese universo las cosas. Digamos, me parece que un poco esto es lo mismo que lo que yo te decía de las cantidades, ¿no? Tenés que hacer 16 perspectivas, que a lo mejor no aguanta más que 2. Lo demás, otro inútil, reiterativo, sabe Dios para qué, ¿no?
yo creo que es muy interesante esto de dar libertad al alumno para que pueda hacer sus aportes. De pronto a lo mejor, no sé, nos trae cosas inesperadas porque ha surgido de su propia propuesta, porque son las ideas arquitectónicas las que también están como trabajando sobre eso. Y ahora metiéndose, ya nos metimos de lleno en la docencia. Lo interesante sería que el alumno entienda, desde el punto de inicio, que entrar desde un sistema es una manera de entender y entrar a la arquitectura. Sí. Entonces, permitirle a cada uno que ingrese de la manera que quiera. Si su proyecto va a ser a partir de una secuencia de espacios o una promenada, indudablemente va a tener que partir de la perspectiva. Claro. Si su proyecto va a ser a partir de una resolución tipológica y quiere definir un claustro, bueno, su proyecto va a partir de un geometral. Sin duda. Pero si su proyecto va a partir de la forma, indudablemente, ese que es lo que vos llamaste, que en realidad es lo que es la significación de entender los sistemas, es casi teórico y me parece que es lo que está faltando. Claro. Y que es lo que deberíamos dar nosotros en primer año. Sí. No la instrucción de cómo hacerlo. Claro, lo que pasa es que aquí se está planteando algo que tal vez pueda ser, me atrevería a llamar como demasiado presión a un alumno que se está iniciando en la práctica proyectual, poder visualizar y ser consciente de esta riqueza y de esta potencia que tiene. Porque eso también uno tiene que conocer, ¿no? Es decir, saber que, por ejemplo, voy a hacer una axonometría, pero puedo hacer una sección axonométrica y sobre eso trabajar. El mundo de la gráfica es tan rico, esto que vos decías de sistemas, los productos, ¿no? Y las operaciones. Que dominar todo ese potencial también es un exceso, yo diría, de exigencia. Yo creo que no debemos preocuparnos por tratar de que el alumno domine todo esto en primer año. No lo va a dominar. Porque además necesita tener una amplitud, digamos, la visión de la arquitectura para que abarque todos estos campos. Es decir, cuándo está potenciando la axonometría, cuándo está potenciando la perspectiva. Es decir, estos universos son densos, son complejos y sobre todo esto que decíamos de las múltiples operaciones que uno puede hacer con eso. Porque no es un dibujito sino más, es mucho más que eso. Por eso digo que yo creo siempre que al alumno hay que abrirle horizontes. Incluso lo que sería bueno en un curso es que si estallan estas distancias, estas diferencias entre el modo de operar sobre un proyecto, permitirlo y exponérselo a los alumnos. Miren, acá este alumno corrió por este camino, este alumno subió y trepó por esto. Y entonces cada uno descubre cómo va a andar en sus universos, descubrir la potencialidad de los universos, que insisto, son múltiples y tal vez casi apabullantes para un alumno que no tiene esa amplitud. Porque yo insisto que la gráfica tiene una capacidad de producir, de conformar dibujos que es tremenda, ¿no? ¿Y no te parece un poco que un error nuestro como institución, tal vez no de nosotros, es pensar que el objetivo del arquitecto es únicamente la obra construida y decir, bueno, hay que llegar rápido a eso, vamos rápido a eso, entonces hay que hacer perspectivas, geometría, tal, pero nuestro objetivo siempre es este. Cuando en realidad nosotros somos artesanos de los dibujos. La obra después la ejecuta otro. Sí. Muy difícilmente nosotros la concretemos. Entonces, si nuestra artesanía son los dibujos, dedicarle más enseñanzas, más tiempo, más pedagogía a la generación de lo que nuestro oficio va a ser hacer dibujos. Sí. Yo lo traduciría lo tuyo en otros términos. No sé si es justo, pero intento hacerlo. Es obvio que si yo llevo los dibujos que hace, por ejemplo, este grupo, los socios, yo tengo, son unas cosas increíbles, a la obra, tanto la empresa que lo hace como los obreros, como todos los estallan en una revolución porque dicen, ¿qué me ha traído aquí? ¿No? Bien, tenemos que distinguir cuáles son los dibujos destinados a distintos lugares. Tal vez nunca un obrero pudo ver un dibujo de estos tan estrafalarios,
donde convivían axonometrías con rincones de perspectivas, con detalles en otra escala en axonometría. Eso le sirve al arquitecto, al crítico, a todos aquellos que hacen interpretaciones de la obra, que la leen desde la arquitectura, que la construyen, diríamos, desde una intelectualidad y digamos, una mirada que no la tenemos que confundir con las otras, que en realidad están tratando de armar un objeto real en el espacio, con determinadas dimensiones, posiciones, que requiere ese instrumento apropiado. Por eso digo que tenemos que ver cuándo estamos hablando de este objeto que yo voy a construir, de todo este universo crítico, digamos, revelador de pensamiento arquitectónico profundo, al cual a lo mejor no le podemos pedir a un obrero que está armando una obra, pero que el arquitecto tiene la obligación de manejar eso. Yo digo, el arquitecto, además, tiene otros momentos. Hasta ahora hemos hablado un poco de los momentos de la definición, de como si yo el objeto lo tengo predicho y lo único que tengo que hacer es hacer prácticas de dibujo, ¿no? Como un artesano, como señalaba vos, que va a hacer. No, mira, acá hay un tema que a mí me apasiona y es el hecho de que nosotros trabajamos desde las profundas oscuridades. Siempre se habla de que el arquitecto la tiene clara, que no, mira, hasta el momento el arquitecto están metidos en la profundidad, digamos, de una penumbra, de una cosa que vislumbran, pero que muy bien no la tienen clara. Y ellos mismos van instrumentando su trabajo, lo van conformando, y ahí hay etapas gloriosas para la gráfica, porque la gráfica tiene esto, que por un lado nos construye lo que estamos pensando, pero por otro lado nos empuja casi como si fuera un cañón hacia otras ideas. Es decir, acabamos de hacer un dibujo y ya estamos haciendo otro, porque este dibujo que nos dio la base de lo que estábamos pensando en realidad nos construyó el trampolín a otra cosa. Y en eso está la negación del pizarrón, de la cantidad de dibujos, porque tal vez un dibujo es inconcluso y dispara a otro, está inconcluso porque dispara para otro lado. Exactamente. Y sería hasta casi patético que uno tire dibujos porque no están en la lista consagrada y elevada a la categoría de maravilla para publicar o no sé qué. Te cuento, acá hay una materia optativa en esta modalidad de materias extracurriculares que toca el tema de la materialidad, pero que todo el trimestre solamente hace un corte perspectivado, 1 en 10. Una operación gráfica, o sea, cómo contás o cómo resolver materialmente un edificio, las proporciones, todo, la exactitud y el rigor del corte, donde mostrás toda la materialidad, es todo un detalle constructivo, pero a la vez mostrás espacio. Herramienta fantástica, desconocida, y te podría barrer todas las entregas de Arquisur y nunca se usa como elemento. A lo mejor se puede llegar a usar, y justamente en esta materia ya se toma sobre algo existente, un elemento descriptivo, pero no como elemento generador. Claro. Ahí es donde estamos, ahí es donde hay que hacer. Y en esto de generador, como te decía antes, no es uno, es una serie. La otra cosa es que también muchas gráficas de las infinitas que tiene el universo del arquitecto, hasta no tienen ni nombre ni apellido. Vamos a decir la planta, y de eso no tenemos ninguna duda de lo que estamos hablando, es la planta. Ahora, este dibujo que me describías vos de la axonometría, ¿cómo se llama? Ni nombre tiene. Es decir, no entró en la clasificación. Es un ser extraño que sabe Dios, no sé qué. Y que muchas veces es más rico cuando uno ve el proceso, digamos, de varios dibujos, más que un dibujo. Porque es desconocer esto que decíamos antes. Cómo el arquitecto trabaja desde las tinieblas. Es decir, yo me voy arrimando a un problema, lo voy definiendo, quizás al principio he tenido ideas muy fuertes, muy claras, pero todo eso necesita un proceso. Y hay etapas intermedias, hay momentos en los que se clarifican cosas
o que hace un giro el proyecto para buscar un rumbo un poco diferente. Y esto implica gráficas distintas, que es la secuencia que naturalmente hacemos cuando trabajamos. Naturalmente. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que llamar la atención a los alumnos y decirles que hay que hacer muchos dibujos, pero no dibujos tontos, ¿no? Porque esto de que, como me pidieron 42, claro, hago cualquier basura con tal que sume 42. No, lo que estamos pidiendo es que vean esas distintas instancias creativas donde incluso hay, momentos de duda, momentos de proyección hacia una nueva variante, o hasta tal vez un retroceso. Porque una de las cosas interesantes del dibujo también es que nos cuestiona, nos interpela el dibujo. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Sí, siempre parece como que nosotros manejamos el dibujo y pobrecito estás ahí en el papel y yo sigo dibujando y vos estás ahí. No, el dibujo de pronto nos da una cachetada y nos dice, mira, esto no corre. Esto que vos tenías en tu mente, fíjate, una basura. Las proporciones que había imaginado no están. El dibujo es activo, nos provoca, nos desafía, nos cuestiona en nuestras propias ideas. Es decir, ¿cuántas veces hemos imaginado, sí, porque va a ser así, y una cosa con esa proporción? Cuando dibujaste la proporción te querés matar porque es un cubo aplastado que da miedo. Digamos, también hay que ver esto, ¿no? ¿Cuánto de activo tiene el dibujo? Creo que el alumno entendería más esto de dibujar si supiera lo bueno y amigable que es el dibujo, dándonos y ofertándonos cierta, digamos, pluralidad de soluciones, cuestionamientos. Porque el dibujo no es que está al servicio de... Sí, nos está provocando. Y lo otro, que te quiero meter un poco en el tema de la gráfica digital. Sí. Un gran aliado que tenemos, que teníamos, sí, son los videojuegos. Ajá. Los chicos, en general, yo también juego, digamos, no me quiero... el mundo visual está internalizado en muchos de los videojuegos de los chicos. O sea, era muy difícil explicarle a alguien que venía con una visión... O sea, la perspectiva tal vez es fácil de explicar, difícil, sí. Es fácil de explicar lo que es, difícil de explicar la codificación. Claro. Pero uno entendía que era como se veía. En cambio, el mundo visual, hoy los chicos lo tienen internalizado. La mayoría de los videojuegos vienen en términos del mundo visual. Y encontré un gran aliado en la explicación, en la cultura de los videojuegos y de las imágenes producidas en los videojuegos. Sí. Y en la gráfica digital, yo veo un gran aliado en términos concretos, y un poco diferenciando las etapas. No es la etapa de comunicación, sino la etapa de generación, que es la que nos interesa. Pues nada, la definición vendrá por otro lado, las codificaciones en plantas para que se construya. Y es que modelaron todo en 3 dimensiones. Hoy no tenés necesidad de pasar por diferentes dibujos para llegar al volumen, sino que podés directamente empezar del volumen, que es lo que me parece fantástico de la gráfica digital. Sí, la gráfica digital en eso ha abierto, digamos, una capacidad productiva inmensa. Y esto que mencionaba de los videojuegos me parece muy interesante, porque lo que la informática ha logrado es esta cuestión de lo que yo llamaría el traveling, ¿no? Es decir, la perspectiva te da una imagen, ¿no? Pero esto de que uno va en una secuencia, recuerdo en este momento estos juegos, digamos, de ataques que se van tratando de matar entre ellos y se van ocultando detrás de una pared y se corren y cambia el escenario y se meten en un túnel y salen de ahí. Es decir, entender al espacio, digamos, en este movimiento y en este traslado. O sea, la perspectiva medio lo fosilizaba ahí, en una especie de foto fija y nada más. Esto otro crea toda una relación de traslado, de nueva... ¿Cuál dimensión? Claro, bueno, es una maravilla. Hoy estamos al borde de la animación. La animación es... Sí, creo que sí. Como hecho concreto. Es una secuencia de 24 perspectivas por segundo en un recorrido que hoy se pueden generar. ¿Qué tal? Entonces hoy en realidad podríamos hacer nuestras presentaciones animadas con recursos al alcance de la mano para los privilegiados que tienen ese recurso, que son los que están acá. Te cuento algo de esto. Estuve una vez en un congreso en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y entonces sí nos llevaron de una de las cátedras, no sé qué, a que mostrarnos un trabajo. Y nos mostraron el trabajo de un alumno. Habían hecho un hotel. Porque esto también
tiene esa potencia que estamos hablando que es casi maravillosa, pero también tiene todo, ¿no? Un hotel muy complejo, con alturas inmensas, con pasillos, halls, todo esto, ¿no? Y después, todo eso animado, que habían puesto música y comentaban que los alumnos además hacían música y todo, perfecto. Ahora, el observador era algo así como una mosca que recorría el espacio, se metía dentro del placar, salía, pasaba por acá, entraba al baño, se escapaba. Y yo digo, no, para un poco. No arruinemos esta potencialidad. Porque esto es como una persona que cree que porque tiene una cámara de 8 milímetros y filma con su hijo, hace películas. Yo creo que esa visión no era adecuada, no era arquitectónico. El recorrido planetario de la mosca que volaba dentro del edificio, del hotel, pero no había una descripción y una captación del sentido que tenía el proyecto. Es decir, era la mosca que volaba. Y por otra parte aparecía como algo inmobiliario de contar el producto final. Contarlo. Sí, no, sí, a mí sí. lo que me interesa de la animación es que vos vayas viendo y decís, Sí, y sí, vas diciendo, sí, sí, para sí. esto queda muy alto. Y vos lo vas bajando, Claro, y ¿no? vos vas moviendo ese espacio a medida que lo vas recorriendo. Sí. Esa sería la vuelta. Y con miradas oportunas, porque decía, acá quiero mostrar cómo la luz incide acá, quiero mostrar acá cómo desde este lugar estoy observando aquello. Es decir, si no lo otro es como un divertimento, pero en aquel momento, yo te hablo de muchos años atrás, era claro, era como todo, ¿no? Era lo primero y entonces había que mostrar todo lo que se podía hacer y casi injustificadamente, porque no había una profunda convicción para mí de cómo estaba armado aquello y cómo debía mostrarse. Me parece que esto también hay que señalarlo porque creo que la potencialidad que tienen es un instrumento casi coterra, porque es como que uno tiene todo lo posible. Pero ojo, creo que los principios arquitectónicos, las ideas, las ecuaciones proyectuales, por ser más preciso en el término, tienen que estar bien demostradas. Y esas no se definen por el medio. Claro, Esas sí. decisiones no se definen por el medio, sea digital o análogo. No, obviamente, pero digo, si el alumno lo toma como un juguetito, por decirlo, estamos perdidos. Es decir, está bien, yo justifico, muchas veces un alumno no puede hacer un dominio como un gran maestro de la arquitectura que la sabe toda. Entonces a lo mejor por allí, bueno, usa esto y lo usa quizás sin una fuerte adecuación. Pero hay que advertirle, decir, ojo, esto está bien, pero no hay que olvidarse de cuáles son los verdaderos sentidos arquitectónicos que el proyecto tiene y los que estamos obligados a expresar. Porque si no confundimos, estamos mostrando una cosa que no sabemos, parece que es el vuelo del hombre araña, pero no es una... Te llevo un poco a la profesión tuya, a los edificios Sí. grandiosos que has hecho, las resoluciones de esquina, ahora vamos a hablar de la esquina de ahí calle Tucumán y San Martín. Yo te cuento que yo viví una cuadra, lo viví toda mi vida. Lo he visto, Y, por ejemplo, el tema edilicio, Sí. tal vez no lo que estamos nosotros acostumbrados en Rosario, pero imagínate el tema edilicio de gran altura, el tema de la torre. El tema de la torre es un problema de forma. Sí. Desde Chicago hicieron un núcleo central y casi todos los rascacielos en el mundo parten de un núcleo central y el perímetro abierto. Pero el edificio en altura es un tema de forma. Vos, esa esquina en particular, o alguna otra que te quieras referir, cuando encaraste eso, te animas, como no sé si recordarías, el proceso de proyecto, si empezó desde qué sistema había empezado o algo por el estilo. Sí. Nosotros cuando tomamos ese lugar, nos impactó mucho la idea de la esquina. Creo que era nuestro primer edificio así en la esquina. Y uno de los principios que nos pareció interesante era construir, digamos, el muro urbano, que se lo viera con un cierto espesor, ¿no? Como una caja casi, digamos, a ese muro urbano, pero cuando llegaba a la esquina estaba ausente. No era ni redonda, ni emboladizo, ni nada. No había esquina. Es decir, son como dos caras que no se tocan y dejan casi un vacío, ¿no? Esta era la idea más primitiva. Y mostrarlo así con ese cuerpo profundo que tiene,
Y lógicamente esto no es casual porque además está muy arraigado a la idea de cómo es la planta, porque la planta lo que justificaba es que en el punto más cerrado, menos vinculado al exterior, estuviese el núcleo central, que podía, digamos, en principio prescindir de esas cuestiones y otorgarle ese beneficio a los ambientes principales. Bueno, llevó a eso, a esa idea, y un poco esta idea de que estas formas puras, digamos, estuviesen allí y que fueran, digamos, desmaterializadas también, ¿no? Así que, como tratando de llegar a la idea. Me acuerdo que decíamos, no queríamos que fueran de ladrillo ni de hormigón. Esto fue una gran discusión que tuvimos con el arquitecto D'Angelo en cuanto a cómo hacer eso. Y entonces dijimos, bueno, para que no digan este es el edificio de tal material, que digan, esta es la forma, ¿no? Estos muros urbanos que llegan ahí, no se tocan, están allí. Que no hablen de que si eso podía ser de cualquier cosa. Bueno, ocurrió que lo llaman plateado. Es decir, elegimos el plateado como para desmaterializar la obra. No es de ningún material. Está, ¿no? Pero en realidad el color se apropió y dice plateado, y era lo que no queríamos. Queríamos que lo que se vieran eran estas dos figuras, no identificadas incluso ni por su materialidad tampoco, sino por su forma, su configuración en la estética. Pero bueno, así son las cosas. ¿Ustedes usaban mucho maqueta? Sí. Yo te diría que prácticamente todas las obras se han hecho más maquetas, siempre. Y la fotografiábamos además, por ejemplo, recuerdo de ese proyecto, habíamos hecho una maqueta y la fotografiamos desde abajo, como después salieron todas las fotos tomadas de la esquina, así. Incluso hay dibujos muy específicos, donde aquí entra otro punto que tal vez no habíamos hablado de la gráfica. Nosotros tenemos un conjunto de dibujos donde las obras están mostradas desde un universo muy particular. En ese momento nos estábamos muy copados con la idea de construir el cosmos arquitectónico. ¿Qué queremos decir con esto? De no decir que una obra habla de la obra, sino de qué universo de la arquitectura, digamos, cuál es este concepto arquitectónico que va más allá de esa obra que estaba en juego. De esta obra en particular tenemos unos dibujos que se ven estos bloques así, incluso ni siquiera figura la carpintería que los une, son dos bloques solos y dos muros que no se tocan nunca, ¿no? Dos cajas profundas, incluso ametralladas por esos agujeros redondos como para marcar bien la calidad de la cara pequeña, ¿no? Señalándola. De otro edificio que también hicimos un proyecto después de construirlo, un edificio ¿no? También hicimos este dibujo donde la obra consistía en un muro perimetral de ladrillo, adentro de una especie de caja, casi diría una caja como del Corbusier, ¿no? Con las columnas, las losas, y vidrio que unía, digamos, este muro perimetral con esta caja que además estaba fuera de eje, es decir, estaba rotado. Obviamente, esta caja que tenía espacios interiores se comunicaba con la tierra a través de puentes de vidrio, digamos, que iban entre este espacio del muro que la contiene y la caja adentro giraba. Ese dibujo estaba visto también en el espacio, ¿no? Había un pedazo de tierra así donde aparecen las raíces y todas las cosas por debajo, que era como quien arranca o algo y lo saca de ahí. Y luego tenía todo una serie de dibujos, lo mismo que el otro, el de San Martín, de elementos de la obra trabajados casi como si fueran, no sé, o elementos, digamos, planetas, incluso había planetas allí, estaban, ¿no? Todos los dibujitos de planetas, y de estos segmentos de la obra que figuraban casi como
satélites o con naves espaciales que estaban rodeando. Digamos, ¿por qué todo este lenguaje, no? Bueno, en ese época estaba muy copado con la idea de crear el cosmos arquitectónico. Es decir, señores, ojo, primero está la arquitectura. La arquitectura y su visión y su interpretación. Y estos dibujos tan estrafalarios están hablando de un mundo de cosas, no para mostrar el edificio, la cosa, sino el universo de arquitectura que significaba esa operación de construcción espacial. No sé si es clara esta imagen. Sí, no, estaría bueno ver si te Claro, quedó sí, alguna sí, de esos dibujos y lo ponemos también en la publicación. ¿Recuerdas o lo debes tener en mente el libro de Auguste Joycy que hace la historia de la arquitectura a partir de las axiometrías? Que empieza a... Lo que hizo Joycy, que era ingeniero, Sí. era contar su historia de arquitectura sino a partir de la construcción. Y para eso encontró la axonometría con la conjunción de la planta y los cortes axonométricos. Vos hiciste algo parecido en la construcción, en el libro tuyo que editaron por la cátedra de la construcción del patrimonio disciplinar. Claro. Y también encontraste dentro del sistema de la conjunción de la planta cortada, todas esas operaciones gráficas, una manera de revalorizar desde el punto de vista, que es lo que me fascina, disciplinar el patrimonio arquitectónico. Claro. Para nosotros eso era lo básico. Esto de que porque era viejo ya estaba bien, no. A ver, veamos, ¿qué hay de arquitectura en esta cosa? Porque si no, estamos evitando, digamos, encontrarnos con la realidad. Entonces, a un edificio sí había que seccionarlo, había que elaborarlo, explicarlo, descomponerlo. Todo eso era un operativo que tenía que ver fuertemente con el concepto arquitectónico. Porque si no, es la mera representación. Claro. Pongo una gallina, lo represento y ya está. Bueno, pero pará. No es la aprehensión de la forma. No. Si su sentido en la arquitectura, desde la arquitectura. Yo creo que el compromiso profundo de ese trabajo que hacíamos con los alumnos es hacerles ver cómo, incluso también usando los geometrales, se daba cuenta, digamos, de estos valores arquitectónicos, ¿no? de cómo era una composición, cómo era un armado, cómo se armaban los espacios interiores. Y yo creo que eso es esencial, es decir, el mero relato de la cosa no sirve para nada. No. Lo importante es ver qué principios arquitectónicos, qué ideas, cómo se conceptualiza esa obra, ¿no? Yo por eso tengo un poco pero ya es personal, de esta idea de que sacar a los chicos a dibujar edificios. Entonces los ponemos en Oroño, como un día como hoy matándolos de frío, una semana de gripe, Seguro. y salen a dibujar la comercial de Rosario. O salen a dibujar. Claro. Pero realmente algunos logran, otros no, porque tampoco hay una instrumentación atrás. Pero lo único que aprenden en el sentido total, es una idea de cómo se ve la forma desde un determinado contexto. Sí. Que en realidad podría ser un artista. O sea, no pasa por la disciplina. No, exactamente, lo disciplinar. Lo disciplinar viene por otro lado. Viene por De otro sacar la radiografía de edificio y entender cómo está verdaderamente, cuáles son las lógicas de ese edificio. Y eso se usa únicamente a partir de la utilización de estos sistemas, de la combinación. Incluso las operaciones. Exacto. Posible. ¿Por qué? Porque si uno la comercial la dibuja porque ahí ve que hay cosas redondas y otras que no son redondas, y dibujo eso, y dibujo una palmerita que lo topa un poco, y ya está. Hago un croquisito muy lindo que algunos aplaudirán y dirán qué lindo croquis que hace este chico, y hay 2.360 millones de croquis dibujando eso. Y yo le pregunto, ¿vos sabés lo que es la comercial? No entienden una goma. Entonces, digamos, ¿qué es lo que están haciendo? Esa miradita, ¿no?, de superficie, que es casi como si un biólogo estudiara las cosas mirándolas así, a simple vista, diciendo, mira, ¿no? Yo creo que, digamos, estas operaciones que las damos crueles con la arquitectura. De microscopio. Sí, son terribles, además que son con bisturí, ¿no? Sí. Tipo, corta un pedazo, saca otro. Pero es que ahí estamos hablando de qué está pasando en la arquitectura, porque si no, lo otro es la mera visualidad, de la cual acá a veces se ha hecho un gusto. Sí. ¿No?
estos proyectos que eran millones de rincones. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué son estos millones de rincones? ¿Cuál es la obra? ¿No? O esto de torturarlo, como decías vos recién, hasta el sacrificio, digamos, del invierno. Ojo, es importante ver cómo se articula el bulevar, la palmera, la forma del edificio, todo eso está bárbaro. Incluso más, el contexto, todo. Y yo creo que es una obra fantástica porque tiene tanto que ver con ese entorno. Es decir, cómo maneja lo bajo con lo alto, es un maestro. Sí. Es decir, cuando se le pegó el edificio de los curas al lado sobre calle Córdoba, yo dije, qué bárbaro esto. La obra de Dios acá, ¿no? Está perfecto. Pero si uno no conoce todo eso otro, cómo está articulado, es una cosa que yo no sé cómo a mí no me entra en la cabeza. Porque es como un objeto al cual no se le conoce nada. ¿No? A mí me da la impresión, y yo siempre pongo de ejemplo a los alumnos, un médico, ¿no? Por ejemplo, recibe a un padre de una criatura. Ay, doctor, tengo a mi hijo muy enfermo, con muchos problemas. Dice, ¿y qué tiene? Mire, dice, acá le voy a mostrar la foto de mi nene, ¿no? Y le muestra una foto del documento del chico, y el médico le dice, pero a mí esto no me sirve para nada. A mí me trae análisis químicos, me trae radiografía, me trae cosas, digamos, claro, cosas que le espantaría a la gente. ¿Este es el nene que usted tiene? Pero es que el médico tiene que ver eso, porque si lo ve con la foto del carnet, pobre médico, lo que le va a hacer a ese chico. Yo creo que aquí está la clave de la cosa. Lo superficial, todo eso, que obviamente sirve, porque es esa persona, tiene esa sonrisa, tiene todo, está bueno. Pero la medicina, vamos adentro. Y aparte, yo creo que el campo es del boceto exterior, yo ni siquiera le quiero llamar croquis. Sí. Es el campo de la mera subjetividad. Sí. Donde la finalidad es el dibujo y está ahí. Ahí terminaste el dibujo y esa es la finalidad. ¿Qué es lo que menos me interesa? El campo de la objetividad, de la operación axonométrica, conjunción de plantas con vista. El resultado del dibujo no está ahí. Te está mostrando un montón de cosas y te está enseñando arquitectura. Claro. Entre esto y esto, toda la vida me voy a quedar con la objetividad. Absolutamente de acuerdo. Y yo creo que muchas veces se ha vendido la teoría de que toda esa cosa de la axonometría o todas esas cuestiones de descomposición era como algo duro. Frío y matemático. Sí, ¿no? Toda una cosa así. Mientras que lo otro es lo de la sensibilidad, de la lectura. Yo creo que eso se remonta también a esta cuestión histórica, ¿no? Donde la perspectiva y todo eso estaba manejado por artistas plásticos que veían la belleza y cómo manejaba la luz y la sombra, y mirá qué lindo, cómo representa esto. Ahora si vos le preguntás, ¿y dónde está la arquitectura? Dicen, ¿qué? Claro, es que ahí está el tema. Yo no niego esos dibujos que son buenos, porque muestran un campo de la arquitectura, no lo vamos a negar, porque también la arquitectura se lo ve, los edificios no están así explotados. Claro. Pero en la mente de un arquitecto, no verlos explotados, yo diría que es trágico. Sí. Bueno, Fer, ¿qué te pareció? Porque más o menos tenemos una hora, es más o menos. Sí. ¿Qué Mirá, te pareció? A mí me gustó. Estamos en nuestra salsa. Sí. Eso gusta. Y por otro lado, me encanta hablar con alguien que dialoga perfectamente y comprende y incluso trabaja y todo. Es decir, es fantástico, ¿no? A mí estas cosas muchas veces plantearlas en el campo de la discusión con quien no entiende este ángulo de la cosa, digamos, es complicado porque es como discusiones entre sordos, ¿no? Yo creo que uno tiene que empezar a valorar todos estos factores, poder expresarlos, y por eso es muy bueno dialogar, porque también uno se siente como que no está pedaleando en el vacío, que no son locuras que te pasan por la mente, ¿no? Y por otro lado, yo siempre lo corroboro en experiencias de grandes maestros, ¿no? Que uno lo ve y ellos lo hacen y lo trabajan,
y ven esas cosas. Y te digo que es interesante porque a mí todo este cuestionamiento, del cual he sido muy insistente, ¿no es cierto? Creo que todo esto nace con aquella vieja anécdota de la perspectiva sacada de la entrega. A mí me ha servido mucho para entender la gráfica. Porque, por ejemplo, en un momento descubrí algo que no se me había dicho nunca, ¿no? Esto de que está la clasificación de los sistemas, que son los sistemas humanos, pero también hay toda una clasificación de sus productos y cómo estas clasificaciones a veces son beneficiosas y a veces son terriblemente negativas. ¿Por qué? Porque se considera que algunas de ellas son magníficas, las demás no sabemos qué son. Y después, otra cosa que me pareció buenísimo es descubrir esta alternativa de la combinatoria y de la articulación entre todas estas cosas. Porque es como descubrir un universo que, ojo, no son delirium tremens personales, son cosas que uno las verifica en autores, y autores de prestigio. Hablemos de... No, sí, no estamos hablando de 4 de copa. Claro, estamos hablando de tipos que meten miedo, ¿no? Incluso yo creo que también eso pasa. Estas cuestiones que profundizan, que van tan a fondo y que meten miedo, ¿viste? Porque acá hay que hablar de arquitectura, de cómo se compone, cómo se arma, qué conceptos tenés, cómo... Es decir, te están tocando fibras muy fuertes. Es mucho más fácil mandar a los chicos a dibujar y irse a un bar a tomar Claro, sí. Y que el dibujito sea bonito, sobre todo, ¿no? Y ponemos nada más los que salen bien, los otros lo No, los otros no sirven para nada. Y que se conformen con mirarlo. Claro. Porque ya es bastante, ¿eh?